Vamos a dar inicio al ejercicio estándar correspondiente a contación de costos. Iniciamos entonces con datos del ejercicio correspondiente a una empresa denominada Manufacturas Loki. El producto es una camisa y se espera producir 3.000 unidades para el mes de octubre de 2021. Tenemos entonces los datos del ejercicio, tenemos los costos presupuestados de materia prima, mano de obra y costos indirectos. Y por el otro lado tenemos las cantidades reales empleadas para la producción de esas 3.000 unidades. Pasamos ahora a revisar entonces qué es lo que pide el problema. El problema nos está pidiendo el cálculo de los materiales directos, los estándares de precio por unidad y los estándares de uso o eficiencia. De la mano de obra directa está el estándar de precio por unidad y el estándar de uso o eficiencia. Y de los costos indirectos, el estándar de los costos indirectos. Nos pide también las variaciones de los materiales directos en precio y cantidad, las variaciones de la mano de obra directa en precio y eficiencia, variaciones de los costos indirectos y la variación neta total. Vamos entonces a ver el cálculo de los estándares unitarios. Este cálculo fue hecho de forma manual para que la presentación no se hiciese tan larga, ¿no? Muchas láminas. Empezamos entonces con la primera parte, que es el estándar de costo de precio de la materia prima. Este resultado se obtiene de la división del costo total de las telas entre el total de los metros de tela. Para este ejercicio nos da un resultado de 3,33 bolívares por metro. Ese sería el coste de un metro de tela para elaborar las camisas. El estándar de precio para la mano de obra directa se obtiene dividiendo el total de salarios entre el número de horas. Esto nos da 24 bolívares la hora, que sería el costo de las personas que van a realizar el trabajo de elaboración de las camisas. Y el estándar de costos indirectos ya lo tenemos, el valor que nos da el problema son 4.000 bolívares. Una vez que ya tenemos listos los estándares de precio, procedemos a calcular los estándares de uso o eficiencia. Para el estándar de uso o eficiencia de la materia prima, dividimos el total de metros de tela entre el número de unidades a producir. O sea, 10.500 metros entre 3.000 unidades. Eso nos da un uso de materia prima de 3,5 metros de tela por cada unidad producida. Para el estándar de uso o eficiencia de la mano de obra, dividimos el total de horas trabajadas entre el número de unidades producidas. Eso nos da un valor de 0,17 horas por unidad. Es decir, que elaborar una camisa debería llevarnos 0,17 horas. El estándar de costos indirectos se obtiene dividiendo el total de costos indirectos entre el número de unidades. Entonces, eso nos da un total de 1,33 bolívares la unidad. Ese es el estándar de costos indirecto que debería tener la producción de esas camisas. El siguiente paso entonces es determinar para los costos reales los mismos estándares, el estándar de el costo por unidad y el uso o eficiencia por unidad. Empezamos entonces por la materia prima, el cual se obtiene dividiendo el costo real de la tela, el costo total real de la tela, entre el total de metros utilizados realmente. Eso nos da un valor de 3,03 bolívares por metro. Quiere decir que se empleó una menor cantidad de metros de tela de lo que establece el estándar para la materia prima. El costo unitario de la mano de obra se obtiene dividiendo el total de salarios entre el número de horas. Eso nos da un total de 30 bolívares la hora. Quiere decir que el costo real de la mano de obra fue de 30 bolívares por cada hora trabajada. Los costos indirectos reales por unidad se obtienen dividiendo el total de los costos indirectos reales entre el número de unidades. Es decir, los 4.200, que fue el costo real de los costos indirectos, entre las 3.000 unidades a producir, eso nos da un total de 1,4 bolívares la unidad.
Procedemos entonces a calcular el uso o eficiencia real de la materia prima. ¿Cómo lo obtenemos? Dividimos el total de metros de tela real entre el número de unidades producidas. Tenemos entonces que son 11.400 metros que se usaron realmente, se divide entre las 3.000 unidades y nos da un valor de 3,8 metros la unidad. O sea que se utilizaron 3,8 metros de tela para producir una unidad de producto, o sea, una camisa. El uso o eficiencia real de la mano de obra lo obtenemos dividiendo el total de horas entre el número de unidades. En el caso real se usaron 450 horas para producir 3.000 unidades. Eso nos da un factor o uso de eficiencia de 0,15 horas la unidad. O sea que el tiempo de trabajo por unidad fue de 0,15 horas. Y para los costos indirectos, el uso de eficiencia se obtiene dividiendo el costo indirecto real entre el número de unidades producidas. Dividimos 4.200 entre 3.000, nos da 1,4. El paso siguiente entonces es determinar las variaciones y analizar los resultados. Tenemos entonces el cuadro de los resultados de todos los estándares de precio, unitario por precio y por eficiencia, tanto los reales como los presupuestados. ¿Cómo obtenemos entonces la variación? Restando el resultado real, restando el presupuestado. Eso nos va a dar la variación. En el caso de la materia prima vemos que la variación es de 0,30, es decir, que la materia prima nos costó 0,30 bolívares menos de lo que se presupuestó inicialmente. En el caso de la mano de obra directa vemos que la variación fue de 6 bolívares la hora. Eso quiere decir que la mano de obra fue más costosa que lo que se presupuestó inicialmente. Y los costos indirectos tuvieron una pequeña variación o un pequeño aumento de 0,07 bolívares por unidad. Es decir que aumentaron los costos indirectos pero en un valor muy pequeño. Ahora vamos a revisar entonces los estándares de uso o eficiencia por unidad. Vemos entonces que la materia prima tuvo una variación de 0,13. Es decir, que se usaron 0,13 metros de tela más por unidad de lo que se había presupuestado inicialmente. En cuanto a la mano de obra directa, vemos que la variación es de 0,02 horas por unidad. Quiere decir que se empleó más tiempo del que se presupuestó originalmente. Y en cuanto al costo indirecto, vemos que igualmente en el caso del estándar de precios la variación fue muy pequeña, se incrementaron los costos indirectos pero en un valor muy pequeño. Procedemos ahora a ver el cálculo de las variaciones totales del estándar de precios en bolívares. ¿Qué significa esto? Vamos a obtener entonces de todas esas variaciones unitarias, vamos a llevarlas a bolívares, multiplicándolas por la producción total para entonces tener las variaciones totales y poder determinar la variación neta total. Para el caso de la materia prima, multiplicamos la variación por unidad por el total de la materia prima utilizada para obtener este valor que estamos buscando. Quiere decir que multiplicamos los 0,30 en valor negativo, o sea 30 bolívares por metro por 11.400 metros, eso nos da un valor negativo de 3.420 bolívares. ¿Qué significa eso? Que ese fue el ahorro que obtuvo la empresa en materia prima. En el segundo caso, la mano de obra, multiplicamos la variación por unidad por el total de la mano de obra real utilizada. Quiere decir que los 6 bolívares por hora que pagamos de más o que pagó la empresa de más se multiplican por 450 horas y eso nos da un valor de 2.700 bolívares. Eso representa la cantidad que pagó de más la empresa por el incremento en el valor de la mano de obra directa. En el tercer caso, los costos indirectos, multiplicamos los 0,07 bolívares por unidad por las 3.000 unidades y eso nos da 210 bolívares. Es el costo, el incremento en bolívares de los costos indirectos de la producción real. Ahora vamos a ver entonces cómo obtuvimos el valor de las variaciones totales del estándar de uso o eficiencia. Al igual que las anteriores, vamos a determinar el monto en bolívares que representan esas variaciones.
Procedemos entonces para la materia prima, multiplicamos la variación de la materia prima por unidad por el costo unitario de la materia prima, y eso a su vez lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades producidas. Eso nos va a dar el valor el total de la variación en bolívares. Quiere decir entonces multiplicamos 0,13 metros por unidad por los 3,03 bolívares el metro, que es el costo unitario de la materia prima, por las 3.000 unidades que se elaboraron, y eso nos da un valor de 1.181,70. Ese es el incremento en el costo de la materia prima en términos de eficiencia. En el caso de la mano de obra, multiplicamos la variación de la mano de obra por el costo unitario y por la cantidad de unidades producidas. Eso nos va a dar el valor de la variación en bolívares para la mano de obra. Entonces multiplicamos 0,02 horas por unidad por los 30 bolívares que cuesta la hora de trabajo por las 3.000 unidades. Quiere decir que esta variación de las horas de la mano de obra directa, del valor de la mano de obra directa, representó para la empresa 1.800 bolívares adicionales. Y bueno, el costo indirecto se mantiene en 210 bolívares. Ahora vamos a ver el resultado de la variación neta de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vemos que la variación neta total es la suma algebraica de todas las variaciones que ya calculamos. Tenemos entonces que la variación en precio de la materia prima o materiales directos fue de 3.420 bolívares negativo. Como les dije antes, fue un ahorro que tuvo la empresa por el uso de la materia prima. La variación en eficiencia de la materia prima fue de 1.181,70. O sea que fue menos eficiente el uso de la materia prima, representando entonces un gasto adicional de 1.181,70. En cuanto a la mano de obra directa, representó también un incremento de 2.700 bolívares en relación al presupuesto original. La variación en el uso o eficiencia de la mano de obra directa también representó un incremento de 1.800 bolívares. Quiere decir que la mano de obra, tanto en precio como en uso, supuso para la empresa un aumento en los costos reales. Y los costos indirectos representaron un incremento de 210. Si hacemos la suma algebraica de todo eso, nos da un total que la variación neta total en el costo de producción de esas 3.000 unidades de las camisas representaron para la empresa un incremento de 2.471,70 bolívares. Bueno, con esto finalizamos la revisión del ejercicio propuesto, y bueno, queda entonces de parte de ustedes elaborar el ejercicio que yo les envié como evaluación para poder cumplir con el requisito de la segunda evaluación.